Este es el espacio en donde se comparte la pasión por la investigación clínica. Esto es APEIC el Podcast. Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la postura de APEIC ni de las organizaciones donde nuestros invitados trabajen. Sean bienvenidos a la tercera temporada de APEIC el Podcast, y el día de hoy pues me encuentro bastante emocionado porque vamos a explorar una de esas tierras que de hecho creo que nunca se han explorado en este podcast, que es la tierra de los dispositivos médicos y la investigación clínica asociada a ellos. Si bien los dispositivos médicos han estado con nosotros desde hace años, creo que es apenas en años recientes en donde se ha empezado a hacer divulgación más grande referente a ellos y sobre todo en un tema tan interesante como es la investigación clínica. Y para hablarnos de ello se encuentra con nosotros Montserrat Godínez, quien es directora de Clínica y Regulación de Alandra Medical y presidenta del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México. Monse, para mí es un gusto tenerte en APEIC el Podcast. Bienvenida, ¿y cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Muy emocionada de compartir este tema acá en APEIC con ustedes, que es uno de mis temas favoritos de la vida profesional. Y sabemos que es también una de tus pasiones y justamente queremos que nos platiques pues cómo fue que te diste cuenta que esto era pues tu mero mole, ¿no? Que era lo que te gustaba. Pues ya sabes, llevándonos de la mano en aquella historia de cómo fue que elegiste a lo mejor estudiar algo, qué fue lo que te movió y te dijo, creo que es por este lado. Platícanos más al respecto, Monse. Sí, gracias, Diego. Pues realmente yo siempre he sido una niña, mujer muy activa, ¿no? En cuanto a la parte del pensamiento, y para mí fue muy difícil realmente encontrar qué carrera iba a elegir. Por primera instancia yo iba a elegir letras alemanas, algo así en la UNAM, pero después no, dije como que mi carrera es una cosa más de computación en sistemas, pero estando justo por ahí de 1996, hace un par de años, en la alberca olímpica, me acuerdo perfectamente, tenía que elegir una segunda opción de carrera. Entonces yo no sabía en ese momento qué significaba la ingeniería biomédica. Entonces, sin embargo, a la hora de ver los resultados de aplicar en la UAM Iztapalapa, pues salió mi segunda opción. La verdad yo era bastante feliz, yo siempre he sido como una fan de estar aprendiendo, no solamente pues como por hacerlo, sino por realmente disfrutar aprender, ¿no? Entonces, pues yo llego a la UAM, mi primera clase, ¿no? Que fue temas selectos de ingeniería biomédica, y yo dije que de ahí era, porque era una fusión entre pues electrónica, sistemas y sobre todo la traducción de eventos fisiológicos hacia datos cuantitativos, ¿no? Entonces, pues sí es una carrera muy integral en el sentido de que ves cálculo, electrónica, fisiología, instrumentación, y bueno, después de cursar como 4 años y medio en la UAM, pues ya egreso como ingeniera biomédica. Primero 6 meses estuve pues en los empleos que generalmente encontrábamos los biomédicos, ¿no? La parte de servicio, ventas, ingeniero de productos. Sin embargo, era algo que a mí no me producía algún reto, y tuve la oportunidad de trabajar en primera instancia en una empresa de Innovamédica, que era una empresa que se había gestado desde la UAM Iztapalapa, y yo entro justo a apoyar a la parte de investigación clínica en esa empresa. Sin embargo, pues yo ni el equipo en ese momento teníamos muy clara cuáles eran todos los aspectos regulatorios en cuanto a que se debería de llevar a cabo una investigación clínica, y pues así seguimos, ¿no? Haciendo las investigaciones hasta que los declararon en bancarrota, y entonces sí, lo declararon en bancarrota y hubo una transferencia
pues de esta empresa junto con otras, y justo ahí, por ahí del 2009, pues se crea Alandra Medical, pues donde ahorita sigo colaborando. Em, Durante este periodo, ¿no?, de transición, pues aprendimos muchísimas cosas en el sentido de que, pues, que tenía que entregarse evidencia no solamente de la parte de investigación, sino de toda la parte técnica. Empezamos a aprender lo que era un sistema de gestión de calidad y hacerlo desde cero para dispositivos médicos, con muy pocos consultores, ¿no? O sea, esa experiencia, ¿no?, que me ha dado Alandra en conjunto con lo que viví en Innova Médica, pues fue como formando y solidificando pues una de estas pasiones, ¿no? Entonces, una de las pasiones realmente que yo tengo es la parte de del manejo de datos y de las decisiones que uno puede tomar con esos datos. Entonces, y el camino de investigación clínica pues es un mundo de decisiones y de datos, ¿no? Entonces, pues por eso es una de las cosas mejores que a mí me ha pasado, porque puedo, a través de escribir protocolos, de escribir procedimientos, de llevar a cabo pues todas estas buenas prácticas, ¿no?, clínicas para dispositivos médicos, generar la validez, la seguridad, decir que es seguro y eficaz esa tecnología, ¿no?, y realmente promover pues los dispositivos médicos o la innovación, ¿no?, tecnológica, particularmente con los dispositivos médicos aquí en México. Entonces esa es una de mis segundas pasiones, ¿no?, promover la innovación tecnológica. Y la primera es pues toda la parte esta de crear, ¿no?, de crear protocolos para que sean validados. ¿No? Y que, como mencionaste, ¿no?, en cuestiones regulatorias pues aún no hay como tal una estructura muy fuerte, y es que lo vimos en la licenciatura. Yo estudié QFB, llegamos a ver alguna parte de justamente de dispositivos médicos, y es escasa. O sea, y una de las principales debilidades, ¿no?, por la que yo creo que no se ha estructurado tanto, es la flexibilidad de los dispositivos médicos, ¿no? O sea, porque puede ir desde una abatelenguas, ¿no?, recuerdo bien el ejemplo que nos daban, hasta una máquina de resonancia magnética, ¿no? Entonces, teniendo un espectro tan amplio, pues yo creo que sí es un verdadero reto la parte regulatoria, ¿no? Y sobre todo si te vas a la parte de los que hacen las leyes, ¿no? Explicar detalladamente, hacerle ver a alguien que de leyes, por ejemplo, ¿no?, como que entienda todo lo que está alrededor de un dispositivo médico, yo creo que es un reto gigantesco. Pero ya antes de continuar con el tema, me surgió una duda hace un momento. Dijiste Sí. Cuando estabas en la alberca olímpica, o sea, ¿por qué Sí. tomaste la decisión en la alberca olímpica? Porque ahí eran cuando te inscribías a la UAM, ibas a dejar tu solicitud, pues no era nada digital, era todo en papel. Entonces, tenías que ir a formarte para ingresar tu solicitud de examen hacia la UAM. Y entonces ahí uno de los centros que, pues el que quedaba, ¿cómo se llama? Pues el que me tocaba, pues, era la alberca olímpica. Entonces eran unas filononas Sí, me imagino. para poder hacerlo, porque no había como un sitio adecuado para hacerlo dentro de la misma universidad, sino que por el número, ¿no?, de estudiantes que aplicaban a esta universidad. No es como en la UNAM, ¿no?, sino que la UAM decía, ay, a ver, ¿dónde hay centros? Hay más céntricos que en Iztapalapa o que en Capozalco o cualquier otra unidad. Ahí me tocó hacer esa solicitud. Ok. Yo pensé que habías tenido una epifanía así en tus Ah, clases de no. natación, a punto de saltar a la alberca y decir, ya sé que voy a estudiar. Así. No, Entonces, fue sí, circunstancia. circunstancial. Ok, pues bueno, entonces hablemos entonces, Monse, de esto precisamente, ¿no?, de los dispositivos médicos. Sí. Y pues empecemos, ¿no?, por esa parte de regulación, ¿no?, que hacia allá iba la charla. ¿Por qué crees tú que tenemos como que esa lentitud? ¿O cuál crees que sea el principal reto que tienen los dispositivos médicos para la parte regulatoria? Primero, que sean reconocidos y que ya íbamos trabajando, así hablando como presidente del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México,
eso es lo que hemos estado haciendo. Somos un colegio nuevo, tenemos 7 años y durante esos 7 años, desde fases muy tempranas, a través de la Comisión de Asuntos Regulatorios, creemos justo que se requiere pues esta regulación aquí en México. Eh, Hubo varios intentos, varios esfuerzos, justo empezó con ustedes, con los colegios de QFB, ¿no? A abordar estos temas. Sin embargo, pues, y pues se agradece, ¿no? Yo me preguntaba, ¿no? Desde los inicios, ¿por qué las normas para dispositivos médicos, por qué únicamente las hacen los QFBs, ¿no? O sea, ¿por qué no estamos ahí los biomédicos? Sí, claro, los Porque, expertos a final de cuentas. exactamente, pero pues es también, ¿no? O sea, por nuestra carrera, nuestra profesión tiene casi 50 años, ¿no? Contra QFB que pues tiene muchos más años, y bueno, son diferentes perspectivas. Una de las cosas que yo en este trayecto que te comentaba, tanto de Innoamérica, de Alandra, ¿no? En la parte, pues yo me vi como realmente sola, ¿no? En realidad, hablando ahí, tocando puertas con Cofepris, oye, dime cómo someto, sé que sí tengo que hacer un protocolo para validar y te tengo que pedir autorización, pero soy un dispositivo, dime, todo lo encuentro para medicamentos, ¿cómo hago un reporte de eventos? Y no había, o sea, no había esos instrumentos hasta mucho tiempo después. Sí, Cofepris se debe haber quedado igual, ¿no? Como de, pues no sé, yo tampoco ajá, sé. Ajá, pero pues ahí también pues viene mucho de la parte ética, ¿no? O sea, vas a estar exponiendo, ¿no? Sí, Exponiendo, claro. arriesgando a un ser humano, a un dispositivo nuevo, etcétera. Tienes que mitigar esos riesgos. Y mitigar esos riesgos implica pues cumplir con la normativa que por algo existe, ¿no? No es clase de buenas prácticas clínicas, pero pues dado muchos eventos, pues digamos, siniestros o terroríficos o que se han dado a lo largo de la historia y de la humanidad, por eso pues existen esas buenas prácticas, ¿no? Y que estén orientadas la mayoría ahorita para medicamentos y ahorita ya hoy ya también hay para dispositivos, pero les digo, en el 2005 o 2006 eso ni me pasaba por la cabeza, ¿no? Sino que, mira, te cuento algo muy, o sea, algo que por eso estoy como promulgando mucho esto, la innovación tecnológica, la regulación sanitaria, el dispositivo médico. Cuando creíamos, ¿no? Como equipo de investigación que ya estábamos listos para hacer un sometimiento a una autoridad sanitaria, llámese Cofepris, FDA, Unión Europea, pensábamos que ya estábamos listos para hacer eso. Fue hasta entonces que nos dedicamos a leer muy bien cuáles eran esos requerimientos a nivel internacional, porque aquí no habían muchos, ¿no? Entonces, primer camino fue ver FDA, Unión Europea, donde había mucho más camino, ¿no? Que ya recorrido por esas autoridades sanitarias. Entonces fue ahí yo cuando empiezo a darme cuenta que todas las evidencias que había creado desde el 2004 a 2009 no cumplían con los requerimientos que pedía la autoridad sanitaria. Un pequeño detalle. Entonces esa evidencia sí la tienes, pero ni siquiera cumple, ni cumplía las buenas prácticas, ¿no? Entonces se tenía un artículo, sí, se escribió un protocolo, sí, se obtuvo consentimiento informado, sí, pero cada uno de esos detalles y toda la parte de la administración como tal, de la prueba, la gestión del riesgo, la mitigación del riesgo, etcétera, eso no se tenía contemplado. Entonces, toda esa evidencia se tuvo que rehacer, no solo la parte clínica, sino desde la preclínica, ¿no? Cuando te comentaba, tuvimos que aprender a hacer nuestro sistema, pues sí, hicimos nuestro sistema desde el inicio, desde
hacer nuestra primera matriz de trazabilidad, ¿no? Que es una parte, ahorita ya está increíble, la NOM 241, ¿no? Donde ya incluye la parte de investigación, pero antes de eso apenas fue hace 2021, ¿no? Que tenemos esta nueva normativa en donde ya incluye investigación. Previo a eso no existía. Y bueno, han habido grandes avances, ¿no? En la parte regulatoria, ¿no? Por ejemplo, ahora con la ley de la infraestructura de la calidad, pues ya es más, si no existe tu normativa aquí, ¿no? De una NOM local o algo, entonces ya puedes ocupar otros estándares sin mayor problema, ¿no? Antes era todo un lío, ¿no? Entonces, ¿cómo justificabas que ibas a ocupar ese estándar, etcétera? Entonces, sí ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido evolucionando para la toma de las mejores decisiones. Pero, como te decía, a mí esos eventos, ¿no? Esos eventos por ignorancia, o sea, por ignorancia, porque eso pues, no está contemplado en ningún programa actualmente, tampoco, ¿no? O sea, seguimos ahí, es otra lucha aparte de que los programas de ingeniería biomédica ya incluyan la parte de regulación sanitaria, Sí, ¿no? claro. No solo biomédica, sino de todo profesional de la salud debería de conocer la regulación sanitaria de forma general, ¿no? O sea, ley general de salud y luego de forma particular en donde lo estás aplicando, ¿no? Aquí, pues, te comento que es un brazo muy fuerte que tiene el colegio, que hemos estado trabajando, eso sí, con la autoridad sanitaria durante estos 7 años, para que, por ejemplo, ¿no? Hay varios colegiados, ¿no? Que participan dentro de la farmacopea, participan dentro de pues la normativa, ¿no? Ya al final, si ven la NOM 241, al final de los participantes, ahí viene Colegio de Ingenieros Biomédicos de México. Entonces eso es un gran logro para el gremio, ¿no? Que ya cada vez tengamos mayor injerencia los ingenieros biomédicos en los temas de dispositivos médicos, ¿no? Yo lo hago siempre una similitud. Yo mi primer curso de monitoreo de estudios lo tomé ahí en la UNAM, en la Facultad de Medicina, y pues el primer módulo fue farmacología, ¿no? Y yo así de, a ver, nunca he visto esto, pero yo me pongo a estudiar, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? O sea, durante 4 años yo me pasé entendiendo los principios básicos de los diferentes tipos de dispositivos, ¿no? O sea, principios fisiológicos, principios físicos, principios de transducción de la información tienes una señal biológica, cómo la adquieres a través de diferentes metodologías o cómo estimulas, ¿no? Entonces, eso es parte de lo muy fuerte que tiene biomédica, de saber fenómenos físicos, proponer una solución electrónica, eléctrica, de software, etcétera, ¿no? Pero el poder traducir esas señales, ¿no? Eso es como el fuerte de la biomédica, ¿no? Siendo el punto clave. Ajá. Y ese conocimiento se aplica, bueno, al igual que los medicamentos, el dispositivo médico vive en un ciclo de vida. Entonces va desde la idea, la investigación, diseño y desarrollo, fabricas, obtienes tu autorización de comercialización, almacenas, distribuyes, das mantenimiento, observas, ¿no? La parte de farmacovigilancia, ¿no? Vas a estar observando todo el tiempo, de tecnovigilancia o farmacovigilancia de medicamentos, y aparte ahí es a través de la tecnovigilancia es que se cierra el ciclo. Cuando yo estoy observando mi dispositivo, ¿no? Estoy observando en su uso, y de hecho inicia la tecnovigilancia, inicia la investigación clínica, desde que planteo cuáles son esos posibles riesgos, ¿no? Y se van a ir mejorando, ¿no? Mejorando en la forma de capturarlo, ¿no? Si se ejerce bien esta parte de tecnovigilancia para poder crear una nueva versión mitigando esos posibles riesgos. O bien, el peor de los escenarios es el retiro, ¿no? De esos dispositivos del mercado pues bueno, hay muchos casos escandalosos,
los implantes, ¿no? de mama, las prótesis de cadera, este otro dispositivo Essure, ¿no? que es para unos implantes que van en las trompas de falopio para realizar una esterilización femenina, ¿no? Pero pues son productos que más que traer beneficios, trajeron mayores riesgos, ¿no? Entonces, por eso el dispositivo médico pues hay que observarlo, ¿no? En estos diferentes escenarios y lo mismo, el perfil del ingeniero biomédico va en estos diferentes escenarios, ¿no? El biomédico que está en la investigación, el biomédico que está en la cadena de suministro, el biomédico que se encuentra en el hospital, ¿no? Sin embargo, la regulación sanitaria es transversal, ¿no? Para, digamos, medicamentos, sí. O sea, por eso te digo que de la regulación sanitaria debería de estar en todos los programas de profesionales para la salud, sí o sí, pero pues Sí, todavía como que todavía no nos queda claro, ¿no? Y eso es uno de los objetivos principales del colegio, ¿no? Fomentar. Si no se tienen en las academias, no pasa nada, pero en el colegio van a encontrar pues ese tipo de herramientas para tomar mejores decisiones como profesional de la salud. Sí, claro, y que creo que es lo mismo que nos pasa a los QFB, ¿sabes? O sea, en los QFBs tenemos una formación que va muy encaminada, al menos esto es en la Facultad de Química de la UNAM, muy encaminada a la parte académica, ¿no? A la parte de investigación biomédica básica y o sea, todo está enfocado hacia allá. Realmente en la parte regulatoria de legislación la tenemos muy, pues, si quieres tomarla, ahí está y es una materia, ¿no? Entonces sí, definitivamente hace falta que la regulación esté presente en múltiples carreras, no solamente como tú dices en QFB, en ingeniería biomédica, sino también en medicina y en todos ellos que se encargan de pues, estar en un contacto con algún paciente. Y oye, Monse, yo creo que también parte de todo esto de la divulgación pues nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es un dispositivo médico? ¿No? Yo creo que esa es una de las preguntas más complicadas que me tocó ver en alguna materia y justamente de ahí viene la dificultad, ¿no? Como para transmitir esta información a otras personas. Entonces quisiera preguntarte, Monse, si nos ayudas a entender, grosso modo, qué es un dispositivo médico, porque la mayoría de la audiencia que aquí escucha Peik el podcast, pues es de la parte de fármacos, ¿no? De medicamentos. Y sobre todo, ¿cómo se hace un protocolo de investigación clínica para un dispositivo médico? ¿Todos los dispositivos médicos tienen que probarse antes o sea, así que hacer protocolos, o hay algunos que sí, hay algunos que no? ¿Cómo se haría, por ejemplo, para un tomógrafo, ¿no? O sea, sería lo mismo que se hace para un tomógrafo que para uno de resonancia magnética, probablemente, ¿sabes? Entonces, nos ayudas a entender esta parte que se me hace bastante interesante, ¿no? ¿Cómo es que es ese mundo? Sí, mira, lo primero que hay que preguntarnos justamente es si eres dispositivo médico o no. Entonces, para eso pues ya no está tan difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita ya en la NOM 241 justo viene la definición como tal de dispositivo médico. Entonces, si tú estás, primero te tienes que preguntar, vienen desarrollos, ¿no? Es la experiencia que yo he tenido aquí tanto en el colegio como en los diferentes, ¿cómo se llama? Pues en diferentes partes que yo he estado colaborando. Entonces aquí voy a dar rápidamente lectura a la parte de definición para no decirla mal. Entonces, dispositivo médico es el instrumento, aparato, utensilio, máquina, software, producto o material implantable, agente de diagnóstico, material, sustancia o producto similar para ser empleado solo o en combinación directa o indirectamente en seres humanos con las diferentes siguientes finalidades de uso. Voy a hacer una pausa ahí. Miren, puede ser un instrumento, aparato, ¿no?
Y aquí algo bien importante, ya viene la palabra software, Sí, justo lo que te ¿no? iba a decir, ya software, o sea, Ya software sí, como dispositivo médico. Entonces ahorita en esta haciendo pues el análisis de tendencia actual de las tecnologías, ahorita pues de todo tiene que tener inteligencia artificial, ¿no? No debe, pero pues está muy popular ese tema sí, está de y moda. está de moda. Entonces, pero hay diferentes software, ¿no? Que es algo que yo en lo personal promuevo, que es algo que sí se puede lograr con mucha mayor facilidad en un software como dispositivo médico que un software que es de hardware, ¿no? O sea, crear algo con hardware es como un camino mucho más complejo. Digo, no digo que el software sea más fácil, pero en cuanto a recursos, el tener una planta, el tener montado tus sistemas en una planta de fabricación y todo lo que eso implica, es como mucho más viable desde mi punto de vista el desarrollo de software, que bueno, bien hay servidores, consigues recursos y que lo veo más viable, ¿no? Sin embargo, el diseñar, desarrollar, verificar, validar un dispositivo médico implica en realidad a lo largo de este ciclo de vida llevar a cabo diferentes sistemas de gestión de calidad, ¿no? Entonces, aquí nuestra normativa pues ya nos ayuda, ¿no? Esta definición, ¿no? En esta normativa también ya está actualizada en el suplemento de dispositivos médicos de la farmacopea que hace recientemente se acaba de poner a la venta el nuevo suplemento, en donde también ya nos ayuda. Si ven ahora también Cofepris tiene sus ediciones especiales ya de dispositivos médicos y parte ya de esta definición, ¿no? Entonces, continuando con la definición, por ejemplo, específicamente en las diferentes finalidades de uso, que puede ser diagnóstico, prevención, vigilancia, monitoreo, soporte de vida, control de la concepción, desinfección, sustancias desinfectantes, ¿no? Por ejemplo, información mediante pruebas in vitro, ¿no? Todas estas partes de pruebas rápidas, ¿no? Por ejemplo, las de COVID, las de embarazo, ese tipo se refieren, ¿no? Y dispositivos que incorporan, por ejemplo, tejido de origen animal o humano, por ejemplo, estos parches, ¿no? De piel, ¿no? Eso es dispositivo médico. Dispositivos empleados para la fertilización in vitro y tecnologías para reproducción asistida. Esas son lo que en nuestra ley están definidas como finalidades, como las mayores, ¿no? Ajá. Categoría, y bueno, y de ahí hay categorías que también con base en estas finalidades de uso están definidas en nuestra regulación, y dentro de las categorías, ¿no? También están las clases según el riesgo. Entonces, aquí en nuestra región, ¿no? Tenemos, lo voy a decir, clase bajo riesgo, aunque no está bien definida, pero sí tenemos clase bajo riesgo, clase 1, clase 2 y clase 3. Entonces, evidentemente clase 3 es la que tiene mayor riesgo, que son como todos los implantables. Clase 2, pues, por ejemplo, monitoreo de signos, ¿no? Que estás pasivamente, ¿no? O activamente adquiriendo alguna señal del cuerpo. Por ejemplo, una jeringa con aguja es un clase 2 porque pues penetra, ¿no? Una parte del cuerpo para poder suministrar el medicamento, pero si ya la jeringa la ocupas para otra cosa sin la aguja, ya es clase 1, por ejemplo. Un condón, por ejemplo, es clase 2, ¿no? ¿Cuál es la intención de uso? No es para pacientes, no es para prevención de enfermedades de transmisión sexual y prevención de embarazo, ¿no? Entonces, son dispositivos médicos que no solamente se ocupan para pacientes, ¿no? O sea, como personas sanas ocupando el uso de la tecnología, ¿no? A veces hay muchas cosas que no sabemos que son dispositivos médicos y que sí son y que están normados, ¿no?
Entonces, ese tipo de conceptos, pues es lo que nos hemos dedicado ahorita mucho en el colegio, dado pues voy a decirlo, que el trauma que yo pasé durante todos estos años de diseño y desarrollo, de no saber, ¿no? Sí. O sea, oye, mi dispositivo, ¿es un dispositivo médico? O sea, a lo mejor no es mi dispositivo médico y estoy queriendo cumplir como toda la normativa, ¿no? No, o sea, hay que ubicarse en dónde están. Ah, ¿es un medicamento? Ah, pues me voy por el camino de medicamentos. Oye, ¿qué es un biotecnológico? Ok, y entra como dispositivo médico, ¿dónde entra? ¿No? Entonces, primera pregunta, ¿estás desarrollando? Te tienes que preguntar eso. Si contestaste sí es un dispositivo médico, entonces te voy a contar te voy a contestar la segunda pregunta, ¿no? O sea, Ajá. ¿cómo llegamos a escribir un protocolo? ¿No? Pues para que llegues a un protocolo en la parte de diseño y desarrollo, tuviste que pasar por un gran camino. Lo voy a resumir muy brevemente, que es todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la NOM 241, en el numeral 6, que ya es toda la parte de investigación, una parte que es del sistema de gestión de calidad, ahí nos dice justamente cómo, o sea, ya está incluyendo en esta normativa la parte de investigación, y ya afortunadamente pues ya nos va a guiar en el camino de este proceso de diseño y desarrollo. También en esta normativa ya está la parte de gestión de riesgos, que es el numeral 7, y el numeral 8 de diseño y desarrollo. Ahí ya nos plantean pues cuáles son las entradas, cómo se tienen que transformar estas entradas, cómo voy a obtener esas salidas. Es decir, qué necesidad estoy resolviendo, y eso se va a transformar en una especificación. Esa especificación se va a transformar en que no se va a transformar, ya es una especificación, se tiene que verificar, y ahí vienen los laboratorios de tercera partida, y se tiene al final que validar. Ahí viene ya la parte de investigación. Entonces, para yo llegar a la parte final, que es la de validación, pues tuve que desarrollar mi sistema de gestión, al menos para mi proceso de diseño y desarrollo, para mi control de proveedores, para mi control de mi materia prima, ¿no? De cómo va a ser, porque habrá, por ejemplo, investigación clínica, ¿no? Que todavía no es la evidencia que me va a ayudar a yo demostrar que mi dispositivo es seguro, eficaz y de calidad, porque es todo parte de un proceso. Además, que si es una innovación disruptiva, pues tengo que empezar hasta primero caracterizar, ¿no? Qué es lo que voy a hacer, y eso se hace ahí, ¿no? De montar mi sistema de gestión de calidad, particularmente mi proceso de diseño y desarrollo. Voy a estar generando, ¿no? Todas esas evidencias de especificación contra salida. Tengo que verificarlo, te digo, por laboratorios de tercera partida. Estoy hablando, por ejemplo, de pruebas de la IEC 60601. Si tengo software, es otro ISO, ¿no? Si es gestión del riesgo, por ejemplo, para dispositivos médicos está la 14971. En el caso del software es la 62304. Y así, ¿no? Y el específico que me toca para estar, supongamos que estoy desarrollando una sonda nasogástrica, entonces tengo que cumplir los estándares para las sondas nasogástricas, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces es un acúmulo de muchas decisiones, ¿no? Y atrás de eso, pues ahorita pues es nuestra segunda edición, ¿no? Lo tengo muy fresco porque estamos haciendo un diplomado, ¿no? Que justamente ayudamos a los investigadores, emprendedores, a que entiendan, ¿no? Cómo se genera, entiendan cómo tienen que generar estas evidencias, y son modelos, son procesos etapa puerta, ¿no? Y los más famosos que conocemos son los niveles de maduración tecnológica aquí en México.
Entonces, pero son sistemas demasiado lineales, ¿no? Esto no es lineal, o sea, es muy dinámico y debes de tomar decisiones rápido, recursos son pocos, etcétera, pero si tomas una decisión que no te conviene, es mejor equivocarte rápido, que alguien te diga, sabes que por ahí no va, que estar invirtiendo pues muchos recursos como el ejemplo que te comentaba, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes, ¿no? O sea, definido también toda la parte de tu gestión del riesgo, ¿qué riesgos puedo obtener en el uso de esta tecnología? Pues ahí viene toda una parte de investigación previa, ¿no? Nos vamos a las bases de datos, por ejemplo, de protocolos que con tecnologías similares, como qué hallazgos han tenido, qué eventos adversos tuvieron, por ejemplo, en la base de datos de la FDA, en la MAUDE, puedes encontrar todo un listado de muy, pues, pues, de mejor calidad que en otras bases de datos de estos inconvenientes, ¿no? O en eventos o incidentes adversos que se ha presentado con las tecnologías para poder plantear desde el protocolo, que es lo que de ahí viene, cuáles son esos posibles eventos esperados en el uso de esta tecnología, ¿no? Si completamente nuevo, pues entonces vas a tener que, pues sí, ahí hay un problema. Ahí tienes que pensarle muy bien, ¿no? Pero lo tienes que declarar, o sea, cuál es, o sea, si estás, por ejemplo, que estás ocupando algo, un estímulo eléctrico, cuál es el mínimo umbral para que no, etcétera, ¿no? De seguridad eléctrica, etcétera, ¿no? Hay muchas, como bien decías, hay una tanta diversidad de dispositivos médicos que es muy complicado, pues, enunciarlos todos en categorías, ¿no? O sea, es muy, muy complejo. Una vez que ya tienes todo eso, Diego, ya tienes todo armado bien, vas a llegar a un lugar en que a una madurez, ¿no? En donde ya pudiste hacer tus pruebas preclínicas, ya a lo mejor hiciste tu análisis de riesgos y dices, ya estoy listo para irme a mi primera prueba. Pues ahí ya viene la NOM 012, ¿no? Que viene cuáles son como pues en los mecanismos aquí en México y la evidencia que deberías de estar presentando. Pero mi recomendación es que sigamos la mía, ¿no? Ya ustedes deciden, no es que lo diga la autoridad sanitaria, es que sigamos el estándar, ¿no? De buenas prácticas clínicas para dispositivos médicos, que es la 14155, que es muy parecida a ICH 6R2, ¿no? Sin embargo, tiene 3 aspectos bien diferentes. Cómo se gestiona el riesgo de un dispositivo, desde plantear, ¿no? Los eventos adversos, ¿no? O incidentes adversos relacionados al dispositivo, cómo vas a capturar esa información en la CRF, es un poquito diferente, y toda la parte de la contabilidad o del inventario, ¿no? de los dispositivos, cómo es que lo vamos a estar manejando. Todo lo demás que conocemos de buenas prácticas clínicas, de toda la parte pues de la administración, ¿no? De los monitores, de la visita de inicio, el monitoreo, eso es muy similar, es idéntico, ¿no? Solo que hay que tener por ejemplo, en la parte de monitoreo, tener como esa experiencia, ¿no? El monitor debería de tener esa experiencia de identificar muy bien pues los eventos adversos o incidentes adversos relacionados o no con el dispositivo, ¿no? Entonces ahí sí un perfil, ¿no? de biomédico. Sí, claro, el perfil que tiene que tener es muy específico. Exactamente, ¿no? Y bueno, con gusto te digo que varios pues ahí sobre todo en Alandra, yo he tenido varias becarias biomédicas que actualmente están en CREOs, ¿no? Que están en diferentes fases de este gran proceso, ¿no? Y pues que sí, que les ha gustado ese mundo, ¿no? No soy la única biomédica, afortunadamente, en este mundo, pero somos bien poquitos, ¿no? O sea, somos menos de 10, así te digo. Sí, claro, y de por sí la carrera, ¿no? No es tan común. No es tan común. Pero bueno, ahí la lleva. Sí, ahí la lleva. Y oye,
Y entonces por ejemplo, te digo, la diferencia, ¿no? Se prueban igual, bueno, no se pueden probar igual, ¿no? Pero, o sea, ¿hay protocolos para todos los dispositivos médicos o no para todos? O sea, por ejemplo, te digo, el tomógrafo versus un implante de cadera. O sea, Ujú. ¿cómo se evalúan esos? No creo que a cada persona se le implante una cadera nueva y a ver si funciona, ¿no? O sea, ¿cómo se No, hace, por ejemplo, el análisis en esos casos? Porque, sí. o sea, es el futuro. O sea, yo estoy convencido que los dispositivos médicos es el futuro de la medicina completamente, porque, pues, para allá vamos, ¿no? La tecnología va volando. No tan solo imaginar, ¿no? Un sensor en la sangre que en cuanto detecte, no sé, los niveles de glucosa pueda liberar insulina. Ya estamos llegando a esa clase de Ujú, preguntas tan complejas, ¿no? Pero por ejemplo, para probar un implante de cadera, ¿qué se haría? ujú. A ver, te cuento de la experiencia que tenemos por ejemplo, en Alandra, ¿no? En Alandra hemos hecho un sistema de monitoreo de la mucosa gástrica. Este sistema consiste en un monitor de uso específico y este monitor tiene una sonda nasogástrica que tiene en su punta distal 4 electrodos que me van a permitir estimular la mucosa gástrica. Entonces, esta sonda se introduce por la boca o por la nariz, dependiendo de los protocolos de cada hospital. Se confirma su posicionamiento en el estómago, dado que tiene un algoritmo de inteligencia artificial que, por cierto, fue mi tesis de maestría. Este, sí, Hermoso. entonces sí, verlo ejecutar es increíble, la verdad. Tenemos esa herramienta, ¿no? O sea, tenemos la manera de saber que la sonda está bien colocada. Una vez que está bien colocada, son específicamente en pacientes de cirugía cardíaca electiva, o sea, que son pacientes que les van a hacer una cirugía, ¿no? De corazón abierto y que van a entrar a una bomba de circulación extracorpórea. Esos fueron parte de nuestros criterios de inclusión. Entonces, ahí, por ejemplo, así como en este ejemplo, muchos ejemplos suceden en dispositivos. Tú eliges, ¿no? Tu población objetivo con base a tu intención de uso a indicación de uso. Entonces, por ejemplo, si no necesitas un implante de cadera, no vas a poder hacer un estudio primero en humanos sanos, ¿no? O sea, eso es completamente no ético, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo le vas a justo. implantar a alguien sano? Entonces, por eso, justo, Diego, ese es uno de los principales diferenciadores grandes del diseño de protocolos. Aquí, por ejemplo, es muy complicado hacer un placebo, ¿no? O sea, ¿cómo estoy validando una Sí, claro. jeringa de extracción de médula ósea y cómo te voy a decir que no te va a doler, que Sí, no sí, te sí. voy a quitar, Esto ¿no? no es una Entonces, jeringa, ¿no? no. Entonces, pues sí, esa es una de las características. Y por ejemplo, en medicamentos es que tenemos fase 1, 2, 3, 4. Aquí hay piloto, pivote y postventa. Porque justo es muy complicado hacer como pues estos experimentos placebo con un grupo control, ¿no? Por ejemplo, hay otros dispositivos, por ejemplo, que estuve trabajando que era un espectrómetro inductivo para la detección de cáncer en mama, ¿no? Entonces, no hay un modelo animal que puedas hacer Sí, claro. una validación. Entonces, puedes hacer in vitro, fantomas, puedes hacer como diferentes, pero no, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Un clip, ¿no? Para la para la control de hemorragia posparto, pues nos pusimos a averiguar, ¿no? Cuáles eran los modelos animales que pudiera ser similar al aparato reproductor de una mujer a cualquier otro animal. Entonces vimos que el de las ovejas era como el más similar, sin embargo en Vale. dimensiones, o sea, en dimensiones no daba, ¿no? Entonces no puedes realizar, no puedes llevar a cabo eso, entonces directamente te tienes que pasar a tu población objetivo. Por eso estas fases son más cortas. Entonces, Sí, claro. contestando a tu pregunta, cada dispositivo es muy diferente, entonces es un como caso único.
tienes que evaluar muy bien, por ejemplo, ¿no? O sea, si ya existe, se liberaron ciertas patentes y estás generando, pues no sé, un otro medidor de presión, pues ahí está un poquito más fácil, ¿no? Hay mucha más evidencia, hay muchos incidentes adversos, reportados o no, para, porque ya es algo que ya está como ya comercial, ¿no? O sea, ya sabes qué comportamiento tiene. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de este monitor que estamos haciendo acá en Alandra, pues es una medición que no se conocía en el mundo. Es algo disruptivo, nadie lo había caracterizado. Toda la caracterización empezó desde la academia y fue evolucionando. ¿Y cómo lo demuestra? Pues ahora sí, sistemas de gestión de calidad, buenas prácticas, ¿no? De documentación, clínicas, etcétera, todo el procesito que ya medio comenté. Eso es lo que hace que al final tú puedes decir, igual que en medicamentos, es seguro y eficaz. Pero aquí el cómo llegaste a plantear, ¿no? Esos protocolos, pues sí necesitas, o sea, esto no es que lo hagas solo, necesitas un grupo multidisciplinario, o sea, el médico que está especializado, ¿no? En cierta patología, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de Alandra, en pacientes en estado crítico que han posoperados de cirugía durante y postoperados de cirugía cardíaca electiva, o sea, no es de urgencia, que el paciente está en ciertas condiciones, ¿no? Y entonces empezar a conocer la medición per se, ¿no? Es cuando, imagínense cuándo fue la primera vez que se obtuvo un electrocardiograma. ¿Quién dijo que, o sea, que el primer sujeto no era, quién podía validar que era sano? Claro, ¿no? Sí. Entonces fue a través de muchos datos, de la repetición y repetición y repetición, ¿no? De conocer estas, que ahora podemos decir, sí, tienes la patología tal y así, ¿no? Y así por N variables que pueda tener el ser humano, ¿no? Entonces, ya sea de imagen, ya sea de un número cuantitativo, de un resultado de laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces, hay tecnologías muy nobles, ¿no? Pero otras ya vimos que no, ¿no? O sea, pues el modificar, por ejemplo, en el caso de los implantes, modificar la textura del silicón, eso provocó cáncer, ¿no? Alguien que quería, que estaba saliendo a lo mejor de esa fase, porque tuvo que hacer una mastectomía y quería pues recuperar la zona anatómica, ¿no? Entonces, pero eso provocó que le recayera en cáncer, o por cualquier otra cosa, de que uno se puede poner implantes y por esa decisión tener cáncer, ¿no? Entonces, esos riesgos, y no fueron poquitos, fueron millones de implantes, ¿no? En todo el mundo. Entonces, pues sí es un tema, y bueno, por eso, ¿no? O sea, también el rigor, la intensidad que se requiere para estar en investigación clínica tiene que ser alta, porque cualquier decisión que tú pases por alto, cualquier evento adverso que no lo llegues a observar correctamente por el uso, puede pues tomar una vida por no tomar una buena decisión desde la investigación. Por eso me gusta, ¿ves? Sí, es muy interesante, pero es sumamente complejo. O sea, nada más imaginarme, ¿no? Y además que no es tan inmediato, ¿no? Digo, por supuesto que hay medicamentos que los efectos adversos graves pueden presentarse años después, pero por ejemplo, hace poco leí el escándalo, podemos llamarle así, de unos implantes de cadera, ¿no? Que años adelante algo empieza a salir mal, ¿no? Entonces, esa idea de que pueden pasar años y años y años y de repente, todos están fallando al mismo tiempo, ¿no? Y dices, oye, pero espérame, pues ya sí he seguido vendiendo esos implantes y o sea, en esos 10 años que tardó en manifestarse esta falla, se siguieron implantando pues este producto, ¿no? Entonces ahora imagínate todo lo que hay que hacer para, o sea, no es como hacer un recall del producto, ¿no? O sea, no es como que ir al estante y quitarlo, no es como ir, oiga señor, le voy a tener que retirar su cadera, híjole, o sea,
Te, Es algo te, sumamente complejo sí. y me gustaría cerrar precisamente Ujú. con una pregunta de tecnovigilancia, que siempre he Ajá, dicho que esta pregunta se debería de hacer para tratar de jalar más gente al área de dispositivos médicos. ajá. Vamos a suponer, un implante en el corazón, ¿no? Un ¿Un marcapaso? marcapasos. Ajá, ¿Una digamos un válvula? marcapasos, ¿no? Ajá. Algo sale mal con el marcapasos y Ujú, la persona desafortunadamente murió. ujú, ¿Cómo se hace la deliberación para decir, oye, no es que fue el software, no, es ujú, que fue que está mal soldada una pieza, no, es ujú, que a lo mejor no era compatible el material del dispositivo médico y ahí ocasionó ujú, algo. No, es que fíjate que el médico lo puso mal. O sea, ¿sabes? ujú, Todas las variables que hay para que algo salga mal, ¿cómo es que ujú, se llega a una deliberación? No, no es que fue el médico, fue el fabricante, fue el material, fue el software, o sea, y ujú, eso estamos hablando de un marcapasos, ¿no? En un futuro, ujú. imagínate con lo que viene, ¿no? Que son los órganos fabricados en laboratorio, ¿no? De materiales biocompatibles, ¿no? O sea, ¿cómo Ajá, se puede llegar a deliberar quién tuvo la culpa? ujú. Bueno, te voy a agregar, antes de contestar, te voy a agregar porque lo que tú planteas son pues tomas de decisiones, ¿no? Con base a cierta realidad. Ajá. También uno muy sonado es que fue que hackearon un marcapaso. No, esa es Entonces, otra, ¿no? sí, No se me habría sí, esa es ocurrido, otra. sí, un hackeo, por No, un supuesto. hackeo, ¿no? Entonces, pues mira, justo estabas hablando de un dispositivo clase 3 implantable, y aparte este particular es de soporte de vida, ¿no? Sin ese dispositivo, tú no puedes continuar viviendo, que es el caso, por ejemplo, de un marcapaso o de un fibrilador que está implantado, ¿no? Entonces, estas preguntas se hacen justo desde las partes de diseño y desarrollo. Tú vas mapeando todo lo que puede salir mal. Eso se llama realmente una identificación de peligros. Esa identificación de peligros lo vas a mapear a una matriz que es de gestión del riesgo. Esa gestión del riesgo, pues ya todo esto es normativo, ¿no? No es que me lo inventé, ¿no? O los fabricantes, ¿no? O sea, tienen que dar ese cumplimiento. A la hora ya de, que tienes esta muerte, ¿no? Y que tienes que entregar un reporte, una investigación, hay una primera herramienta que es muy recomendable, no solamente para este caso, sino para el reporte como tal de incidentes adversos. Hay una guía que sacó la IMDRF para el reporte de eventos. Todavía no la he visto como implementada en algún sistema, alguna regulación, al menos aquí en México. Vi una poca tendencia en el proyecto de la NOM 240, pero ahorita ya se está reactivando también esa NOM 240. Entonces, y bueno, el colegio ahí está activamente participando para justamente identificar o hacer las investigaciones con base a una metodología. Ahí en esa guía van a encontrar como 8 archivos. Bueno, es una guía en donde te explica, ¿no? Las diferentes dimensiones que puede tener una investigación. La investigación desde el punto de vista técnico, la investigación desde el punto de vista clínico, o sea, cuáles son los signos, los síntomas, así como cuando matamos con Netra, es algo parecido, ¿no? O sea, cuáles fueron, ¿no? Te dan estos despliegues de estos listados. Es una herramienta, ¿no? Entonces, y así con las diferentes 8 dimensiones que vienen ahí de las diferentes matrices. Entonces te sugieren, ¿no? Que lleves a cabo justo este procedimiento para que puedas tomar una decisión. De hecho, yo en conjunto con la facultad que dimos el diplomado de fármaco y tecno ahí en Facultad de Química, fue una de las tesis de maestría, no, de licenciatura, de una de las compañeras de ahí de la UNAM. Justamente hicimos una guía rápida de implementación de la tecnovigilancia. Hicimos este ejercicio de identificación, de cómo identificar realmente qué fue por causa del dispositivo. Un ejemplo muy sencillo. Unas bombas de insulina, ¿no? Tenían unos empaques y esos empaques se empezaron a degradar con el tiempo. Pero el empaque era fundamental
para la dosificación. Si se tenía un empaque que ya se había disuelto o que ya no estaba o había disminuido en el grosor, eso afectaba al nivel de la dosis suministrada. Y sí, por ese motivo, por ejemplo, la FDA hizo un retiro de mercado de esas bombas de insulina porque sí hubo reportadas muertes por una mala dosificación, ¿no? Entonces, aquí en este caso, que pues es bastante sencillo, que detectaron que era porque el empaque estaba ya en malas condiciones después, como dices, de años de ocupar esa bomba, ¿no? No hicieron sus mantenimientos, no la siguieron ocupando, es como un coche, si no le das mantenimiento, pues también no puedes asegurarte, ¿no? Se daña. O tienes que cambiar algunas piezas, ¿no? De desgaste, etcétera, pues lo mismo pasa acá. Pero eso es, o sea, a mí me gusta estar observando mucho eso, porque también pasa en la industria automotriz, ¿no? Para justo saber cómo determinar, y sí, cuando está en uso la tecnología, hay médicos, hay enfermeras, hay biomédicos, ¿no? Hay técnicos, todo se tiene que averiguar, ¿no? O sea, se tiene que fomentar las unidades de que por norma son obligatorias en las instituciones de salud, pero sé que todavía estamos en proceso, pero tener como parte, ¿no? De la parte de la unidad de tecnovigilancia a un biomédico capacitado con estas habilidades de llevar a cabo en conjunto, ¿no? Estas investigaciones, porque no es nada sencillo, ¿no? ¿Cómo determinas que realmente fue por el dispositivo y no fue por cualquier otra cosa, ¿no? Eso es uno de los retos de investigación, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, que además, pues, supongo que no sabes cómo se va a comportar tu dispositivo porque es nuevo, es disruptivo, es una innovación. ¿Cómo determinas que de veras sí fue o no fue, ¿no? Sí, claro, y ahora que dices que hasta hackearse se puede, bueno, o sea, no, obviamente no todos, ¿no? Pero son esos riesgos que uno dice, vaya, hay que considerarlo también, pues sí, ¿no? Y digo, imagínate también algo metálico que queda, pues, está expuesto a campos electromagnéticos, a campos magnéticos, o sea, que algo se pueda mover. Imagínate que alguien pasa al lado de una máquina de resonancia de paseo y el imán mueve tantito el dispositivo y eso puede causar una hemorragia. No, esto está hasta para una segunda parte nada más para hablar de cómo se pueden resolver esta clase de, justamente de dilemas, ¿no? De todas las cosas que pueden salir mal y que cada vez en el futuro, te digo, como los dispositivos médicos se van haciendo cada vez más complejos, pues cómo se van a resolver en ese futuro, ¿no? Así es, pero fíjate que yo sí soy muy de la idea, ¿no? De que se resuelven entre varios viendo el mismo problema que una única persona, ¿no? O sea, sí, claro. No es una responsabilidad única del biomédico, ni del médico, ni de la enfermera. O sea, tenemos que aprender a trabajar como en este equipo de tecnovigilantes, ¿no? Porque, o sea, si tú ves los datos de tecnovigilancia en México es nula prácticamente. Sí, eso es lo que hay que estar como promoviendo, ¿sí? Esos entornos de lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo averiguo? O sea, por ejemplo, siempre yo lo que he vivido, le quieren imputar la culpa a un profesional de la salud sin antes preguntarse si fue el dispositivo quien lo estuvo provocando. O sea, nuestra cultura de tecnología, a ver quién tuvo la culpa, quién humano tuvo la culpa, ¿no? Pero no es así, a veces sí es del dispositivo, ¿no? Y dices, oye, salió, por ejemplo, hay casos terribles, ¿no? O sea, de dispositivos que pues se les fue ahí un virus o un bicho, y por ejemplo, de unas sondas pediátricas que se fabrican en Tijuana, es muy sonado ese caso. Se colocaron a 7 neonatos y se murieron y cerraron la planta, ¿verdad? Sí. Entonces, y sí, o sea, ya hicieron las averiguaciones que dónde venía,
pues venían pues del empaque esterilizado, bla, 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 pues se les fue, ¿no? Entonces, ¿no? Y dices, híjole, esas 7 muertes no debieron haber sucedido, y Sí, no así debieron como, haber sucedido. Y ¿no? es como tú dices, por default, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa? Pues el médico, ¿no? Yo creo que es algo común, ¿no? Que si algo sale mal con alguien que tuvo una intervención médica, pues te vas contra el médico, ¿no? Ajá, Los familiares, o sea, ni siquiera vayamos a la parte de la parte legal, ¿no? Los familiares entonces, son los primeros en alzar la voz y son los primeros en tratar de al médico, ¿no? Y que se haga aquí toda la averiguación, y eso a final de cuentas pues es un sesgo, ¿no? Y mete ruido a ujú. las investigaciones. Exacto, entonces eso es muy importante, o sea, muy, muy importante el tomar una decisión, ¿no? Aquí, ¿no? En la parte de investigación, porque empieza aquí, en la investigación clínica. Ese conocimiento que tiene que estarse transfiriendo conforme la tecnología va avanzando, nace, o sea, desde tú ves tu manual de usuario y dice precauciones, ¿no? Esas precauciones o pues, efectos secundarios, ¿no? En la parte de medicamento, igual, ¿no? ¿Qué posibles efectos pudieras tener de este dispositivo? Es exactamente lo mismo, nada más que detectarlos, ¿no? Es un poquito más Ahí complejo. está el reto, claro. Ujú. Pero no imposible, no imposible, ¿no? O sea, sí hay manera, sí hay manera. Pues Monse, Pero, qué gran charla, ciertamente. Esto de los dispositivos médicos creo que es un tema sumamente interesante, complejo demasiado. Estoy todavía como que digiriendo toda la información que acabamos de platicar. Yo opino que amerita una segunda parte porque de verdad que sí, hay mucho que hablar al respecto y sobre todo trabajo que hacer de la parte de la parte de tecnovigilancia y de los fabricantes y todo esto, porque sí es un área que requiere de mucha divulgación, porque pues es el futuro casi inmediato ya de la medicina, ¿no? Ya se habla sí. muchísimo de lo que viene, y pues sí, se tiene que haber más cultura de todo este mundo. Pues Monse Godínez, para todos ustedes en Apeik el podcast, esperamos tenerte en una segunda parte Claro que sí, para que sigamos platicando de todo esto. sí. Será todo un gusto poder estar compartiendo estas experiencias, ¿no? Y no solo compartiendo, sino inspirando, ¿no? A crear una cultura, ¿no? En innovación tecnológica, en tecnovigilancia aquí en México. Y creo que juntos somos más, ¿no? Y mejor, ¿no? O sea, con estas aptitudes de cada uno, de veras, yo sí soy bien pro de trabajo en Sí, equipo, claro. porque es la única manera que sé que funciona, ¿no? La unión hace la Inspirando, fuerza, sin duda es alguna. correcto. Y a todos ustedes, pues nos escuchamos en el siguiente episodio.